Vamos a Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23, versículo 32. Dice Levítico 23, versículo 32. Dice, es para ustedes sábado de sábados. Di conmigo, esto es un Shabbatón. ¿Qué significa la palabra Shabbatón? ¿Quién me puede decir qué es un Shabbatón? Ya lo hemos hecho antes. Di conmigo, es un sábado de sábados. En otras palabras, es considerado como un sábado. Es un día de reposo y de trabajo laboral. Por eso dice la Escritura, Levítico 23, versículo 32, dice, es para ustedes el sábado de sábados, se humillarán a sí mismos en el 9º día del mes. ¿Cuándo estamos empezando el 9º día? Lo empezamos desde la puesta del sol y lo terminamos hasta el día 10º. Por eso dice la Escritura, dice, por la tarde, entre las 2 tardes observarán sus días de reposo desde la tarde hasta la tarde. Siguió Moisés hablando a Moisés y le dijo, hable y di a los hijos de Israel, a los 15 de este mes séptimo celebrarán la fiesta de los tabernáculos. Por eso el día miércoles terminamos con nuestro ¿qué? Día 10, empezamos desde el martes, el día miércoles termina de ese 10º día y al 15º día del mes de Tishri comenzamos la fiesta de los ¿qué? De los tabernáculos. Por eso si contamos o si hacemos la cuenta desde el miércoles hasta el día domingo donde nos vamos a estar reuniendo, vamos a estar celebrando la fiesta de ¿qué? De los tabernáculos. Por eso es que durante ese tiempo del día miércoles ya es un tiempo de preparativos para poder estar haciendo nuestras cabañas en las casas y todo eso. Por eso sería muy bueno si ya desde el día de mañana ya de perdido las estructuras y todo ello, ¿verdad? Ya podemos ir más o menos dándole la forma, o si se puede, pues ya dejarlo terminado para este tiempo, ¿verdad? Para que no nos pesquen las prisas, ¿verdad? Y andar a la carrera, ¿verdad? Y terminarlas el jueves y que todos anden ahí, ¿verdad? Acomodando y que pongo, que no, que puedan tener desde el miércoles tiempo suficiente hasta el día domingo para poder preparar y terminar bien nuestras cabañas. Amén. Entonces entendemos, es una vez primeramente entendíamos o entendemos que Yom Kippur es un tiempo donde simplemente una vez al año entraba el sumo sacerdote al lugar santo, a ese lugar santísimo donde simplemente estaba el arca de la alianza o el arca del pacto, más allá de ese velo del templo, y con la sangre de los animales o de los machos cabríos rociaba el propiciatorio que se encontraba más allá y hacía expiación. Era para purificar el santuario. Primeramente en los tiempos antiguos la sangre era rociada para ofrecer. Vamos al Levítico capítulo 16. Levítico 16, versículo 29. ¿Estamos ahí? ¿Por qué nos reunimos o por qué nos congregamos? Hay gente que pudiera decir, o muchos pudieran decir, esto fue para el pueblo judío y ahora con Yeshua ya no hay necesidad de tenerlo que hacer, o simplemente fue dado para el pueblo judío. Déjame hacer una aclaración. No sé si alguien pueda tener este pensamiento, o si no, muchas veces habrá gente que te podrá decir por qué lo haces y por qué lo guardas. Es muy importante que tú y yo entendamos, no todo, y déjame decirlo de esta manera, no todo judío es que, y ya lo he dicho antes, es israelita. Mejor dicho, todo hebreo, no todo hebreo es que, o no todo israelita es que, judío. ¿Por qué? ¿Cuántas tribus son? 12. La tribu de Benjamín, la tribu de Leví, de Dan, de todos ellos. Sin nombrarte por son muchos, 12.
entendiendo eso, son 12 tribus las que conforman el pueblo de Israel. Y al ser esas 12 tribus las que conforman el pueblo de Israel, cuando la Escritura habla que son dadas para el pueblo de Israel, no simplemente es para el pueblo judío, porque el pueblo judío simplemente conforma una 12ª parte de todo lo que es Israel. ¿Sí me están entendiendo? Y cuando la Escritura en Levítico habla y di a los hijos de Israel las fiestas de Yahweh señaladas en sus tiempos y santas convocaciones, son estas. Uno dice, para el pueblo judío. Error. En los tiempos cuando el Padre habló a Moisés, las 12 tribus todavía no habían sido divididas. Las 12 tribus fueron divididas hasta el periodo de Primera de Reyes, en los tiempos del rey Salomón, no antes. Y antes de ellos eran conformadas por los 12 pueblos, y las 12 tribus conformaban todo Israel. Y cuando el Padre da la ordenanza a Moisés y le dice, habla y di a los hijos de Israel, ¿está hablando a quién? A toda la casa de Israel, a todo Israel en general. Dice a ellos, dice, habla y di, mis fiestas y las santas convocaciones fueron dadas para ellos. Que el pueblo de Israel o que la casa de Israel, porque en el periodo de reyes, en esa división, en ese periodo de reyes, en esa división hubo una separación, lo que es conocido como la casa de Judá y como la casa de Israel. Casa de Israel conformada por el pueblo judío y la tribu de Benjamín, por la tribu de Judá, de Benjamín, y de algunos levitas que salieron de ese exilio y se retornaron. Y los otros 10 y la casa de Israel conformada de las otras 10 tribus. Puedes leerla en el tiempo de Primera de Reyes, en el tiempo de Salomón. Y dice Romanos que a quienes les fueron dados los oráculos y los pactos y las promesas, ¿quiénes fueron los únicos? Si no hubiera sido por el pueblo judío, tal vez las fiestas se hubieran perdido. Pero fueron los únicos que después del exilio, la casa de Israel fue llevada al exilio por el pueblo asirio. Y la casa de Judá fue llevada en su cautiverio por el pueblo babilónico. La casa de Israel nunca salió de ese exilio del pueblo asirio, sino que se quedó a vivir entre las ciudades del pueblo de Asiria. Y más sin embargo, el pueblo o la casa de Judá salió de ese cautiverio de Babilonia, después de que se cumplieron los 70 años, esa parte o la casa de Judá salió de ese cautiverio conformada de esas tribus, de esas 3, y salieron, y lo puedes encontrar en el libro de Nehemías y Esdras, que salieron de ese exilio de Babilonia y fueron y reconstruyeron el templo, y después en esa reconstrucción salió simplemente una parte, no salió la totalidad, salió como un 20%. Un 80% se quedó en Babilonia y el 20% regresó nuevamente a la ciudad de Jerusalén para reconstruir Jerusalén. Y ellos que retornaron, dice el escritor en el libro de Romanos, que quedaron o que han sido los guardadores de los oráculos, a quienes les pertenece esto. Son los que se han quedado, pero no significa que porque se quedaron como guardadores, significa que tú no las tienes que guardar. Bendito Padre, y gracias al Padre que ellos se quedaron como guardadores y que cuidaron eso. Pero una vez que tú y yo venimos y nuevamente tenemos ese retorno por medio del Mesías, y venimos y retornamos a sus caminos, que dice la Escritura en el libro de Oseas capítulo 2, y que habla y da la profecía a Oseas y le dice a Oseas, habla y di a la casa de Israel, concede, dice, contrae matrimonio, dice, con una prostituta, dice, con una mujer, dice, prostituta, y darás y concebirás a luz, y darás a luz un hijo, y a uno le pondrás lo Ruhamá, lo Amí, y al otro Jezreel. 3 hijos de una mujer prostituta. Y dice, eso era algo simbólico de lo que había sucedido con la casa de Israel. La casa de Israel, ¿qué sucedió con la casa de Israel? En ese cautiverio y en ese exilio con el pueblo sirio, se fueron y perdieron todo lo que tenían que ver con las escrituras.
entregándose a ídolos y a tantas cosas. Y hasta el día de hoy hay gente que sigue con la idolatría y con tantas cosas porque fue lo que adoptó entre las costumbres y entre las generaciones donde el pueblo de Israel ha andado. Dice, mas sin embargo, dice, esto será algo representativo. Dice, pues a uno le pondrás lo a mí, lo ruhamá, que significan no mi pueblo, no misericordia. Y la palabra Jezreel significa Elohim esparció, pero Elohim también lo sembrará. Eso significa la palabra Jezreel. La palabra Jezreel es una palabra hebrea, significa esparcir, pero también sembrar. El mismo que los esparció entre las naciones es el mismo Elohim que los plantaría nuevamente en su tierra. Y vas a la escritura en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, y dice, porque en otro tiempo, en el primer versículo habla el apóstol Pablo y dice, porque ustedes hablo, expatriados y peregrinos. Un expatriado y un peregrino, y apunta las escrituras, lo puedes leer en tu casa. ¿Qué significa un expatriado? Vamos a Primera de Pedro, fíjate lo que dice. Nada más para que podamos entender un poco, para aquellos que no han entendido, o para afirmar este punto. Capítulo 2, dice Pedro, dice Primera de Pedro, perdón, era Pedro, dice Pedro apóstol, dice, el apóstol de Yeshua, a los escogidos y peregrinos, a los dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, dice que fueron escogidos previo al conocimiento de Elohim Padre mediante la santificación del Espíritu, para que sean obedientes y para ser rociados con la sangre de Yeshua, gracia y paz les sean multiplicados. El apóstol Pedro estaba hablando a un pueblo, y claramente lo dice, un pueblo expatriado. ¿Qué eran los expatriados? Era un pueblo, un expatriado significa alguien que pertenece o que es parte de ese pueblo, pero que está fuera de ese lugar. ¿Cuántos me están entendiendo? Pertenecen, pero están fuera de su patria. Y el apóstol Pedro les dice, a ustedes hablo, expatriados y peregrinos, que fueron dispersos por todos estos lugares. Y dice, a quien el Mesías los escogió para ser rociados por medio de su sangre. Por medio de su sangre y por el rociamiento de su sangre es que nos vino a ser cercanos a sus pactos. El pueblo gentil viene y representa esa casa de Israel que estaba perdida. Todos los esparcidos. Dice, y a ustedes hablo, el pueblo gentil viene a conformar todo eso. A veces uno dice, es que yo soy cristiano, yo soy tal, yo aquí qué denominación y yo soy tanto. No, sabes que para el pueblo judío, si tú le dices, es que yo soy cristiano o yo soy evangélico, pentecostal y todo lo que tú quieras, ¿verdad? Y darle toda la lista de lo que uno es. Eres gentil. ¿Y sabes qué significa gentil? Y a veces tenemos mal el concepto de gentiles. A veces como creyentes decimos, es que nosotros somos gentiles. No, si hemos conocido al Salvador ya no somos gentiles. La palabra gentil significa pagano. Por eso, ¿verdad? Quitamos de nuestro vocabulario, ¿verdad? Es que nosotros somos los gentiles, no, ¿verdad? Éramos. Porque si somos significa que somos paganos. Y eso es importante que entendamos los conceptos. Por eso cuando viene y dice, a ustedes hablo, expatriados y peregrinos, y les da las buenas nuevas, dice que fueron rociados por la sangre del Mesías, que estaban alejados de los pactos y de las promesas y han sido cercanos. Efesios capítulo 2, lee Efesios capítulo 2, eso te lo dejo de tarea. Por medio de su sangre dice que venimos a ser cercados a sus pactos y a sus promesas. Y dice, fíjate lo que dice ahora capítulo 2. Dice, versículo 9. Pero ustedes son linaje escogido para que sirvan como sacerdote para el reino, pueblo y santo congregación redimida, para que anuncien las glorias de aquel que los llamó de las tinieblas al reino de su luz admirable. Dice, los que en otro tiempo no eran considerados pueblo. ¿Dónde se dijo eso? Si tú vas y buscas el libro de Oseas, y lo puedes buscar en las escrituras, Oseas capítulo 2, en adelante, habla y dice el Padre, porque ustedes no son mi pueblo, ni yo tendré misericordia de ustedes.
el pueblo o el Padre mismo hizo esto con la casa de Israel. Rompió su pacto con la casa de Israel y dice, no más, me desligo de ustedes. Ustedes no son mi pueblo y no tienen misericordia. Pero la profecía dice que en el mismo lugar que se les habían dicho que no eran pueblo, dice Oseas, en ese mismo lugar volverán a ser considerados como pueblo. Y fíjate lo que dice Pedro, dice, ustedes que no eran considerados como pueblo, pero ahora son pueblo de Elohim, y que no había misericordia para ustedes, pero ahora ha sido derramado sobre ustedes, ¿qué? La misericordia por medio de ¿quién? De Yeshua. Significa que antes no éramos pueblo, ahora por medio de la sangre de nuestro Mesías, ahora venimos a ser considerados, ¿qué? Pueblo. Y venimos a tener, ¿qué? Misericordia. Y el Padre simplemente tiene un pueblo entre todas las naciones, y ese pueblo es Israel. Y si la Escritura nos llama que ahora venimos a ser pueblo y somos uno con todo Israel, significa que aquella que ya no hacíamos, o que habíamos abandonado, o que no cumplíamos con sus fiestas también son para nosotros. ¿Cuántos de aquí quieren sus promesas? Todo creyente. Y las promesas además fueron dadas a Israel. A ninguna otra nación le fueron dadas las promesas. Exclusivamente a Israel. Y si yo tomo sus promesas, significa que debo de tomar también sus principios. Y todo lo que Él ha establecido. Y con ello establecido en su pacto las fiestas como pacto perpetuo. Por eso tú y yo los guardamos. Por eso dice Colosenses capítulo 2, dice que nadie los juzgue en cuanto a día de fiesta, de día de luna, de día de reposo y de luna nueva. Dice, porque todo es sombra de lo que habría de venir, porque la realidad y el cuerpo de todo es el Mesías. Colosenses capítulo 2. Ahora las fiestas nos pertenecen. O siempre nos han pertenecido, pero no lo sabíamos. Y son parte de nosotros. Y mira lo que dice Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16, versículo 29. Fíjate lo que dice Levítico capítulo 16, 29. Dice, y rociará sobre él la sangre de 7 veces con su dedo y lo purificará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Esto era expiación por el santuario, o hacer el rociamiento sobre el santuario. Dice, cuando haya acabado de hacer expiación por el lugar santo. Yom Kippur era hacer una expiación, o era para consagrar o para limpiar el santuario en el tiempo antiguo. Dice, por el lugar santo, dice, por el tabernáculo y por el altar presentará un cabrito vivo, e impondrá Aarón sus manos sobre la cabeza y el cabrito vivo, y dice, sobre toda la congregación de los hijos de Israel y toda la iniquidad de los pecados, poniéndolo sobre él, sobre la cabeza del cabrito. Luego lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. Versículo 28, vamos al versículo 28. Dice, esto será estatuto permanente. Fíjate lo que dice, versículo 29. ¿Estamos ahí? Esto será estatuto permanente para ustedes en el mes séptimo a los 10 días del mes. Se humillarán y no harán labor alguna ustedes y los prosélitos que residan, ¿dónde? En ustedes. Dice primeramente, será estatuto permanente. En algunas otras partes dice estatuto perpetuo. ¿Qué significa estatuto perpetuo? Significa que algo que no caduca. Y esto lo habló a Israel. Y dice estatuto permanente. Si el Padre hubiera dicho que después del Mesías hubiera sido cancelado, o ya no habría más necesidad de ello, porque el Mesías es el cumplimiento de todo, no diría. ¿Cuántos sabemos que el Padre no se equivoca en lo que Él dice? Y si el Padre dice estatuto perpetuo es. El Mesías vino y cumplió con las fiestas. Y las festejó y cumplió con ellas.
Y cuando celebró la fiesta de Pascua, aún dijo a sus discípulos, dice, no más la celebraré, dice, hasta el tiempo hasta el reino venidero. El Mesías cumplió con los preceptos de las fiestas. Dice la Escritura que debemos de andar tal y como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Yeshua sobre esta tierra? Obedeciendo al Padre en todo y guardando lo que el Padre estableció en todo. Si el Mesías guardó mandamientos, voltea con la persona que está a tu lado, no somos mejores que Él para no guardarlos. Y si el Mesías fue obediente en todo, y dice que por medio, dice Hebreos, que por medio de las aflicciones aprendió la obediencia. Dice, a causa de todo, dice, aprendió la obediencia. Y el Mesías tuvo que aprender la obediencia. Tú y yo tenemos que aprender a ser obedientes. Y si el Padre dice, hijo es A, y es así, es A y es así. No es yo pienso, es que yo siento que a lo mejor porque ya no es o no lo siento en mi corazón. No. A veces somos así. A veces pensamos, es que yo pienso, ¿verdad? Y siento en mi corazón. A veces lo que sentimos en el corazón es más inclinado a nuestro favor que el cumplir algo. Es más a nuestra conveniencia, a nuestros planes, que aquello que tratamos de cumplir. Por eso el Padre dice, es estatuto perpetuo a través de las generaciones. Dice, a través de donde quiera que habiten, ¿verdad? Levítico que estamos, 16, ¿verdad? Dice, ya que este día será para ustedes día de expiación por ustedes a fin de quedar purificados de todos sus pecados y estén limpios delante de Yahweh. Dile a la persona que está a tu lado, es un tiempo para reconciliarnos con nuestro Padre. Todos los días, amado, lo podemos hacer, pero es un día en el que el Padre nos ha llamado para reconciliarnos. En el que dice la Escritura, afligirán sus almas, harán expiación. La palabra expiación significa hacer un sacrificio. La Escritura en el libro, en el libro de Joel, habla acerca de un día grande y terrible. Y habla acerca de convocar ayuno. ¿Sabes que el convocar ayuno habla precisamente de ese tiempo de Yom Kippur? En el único tiempo en el que se hacía o aflicción por las almas, en los tiempos bíblicos, era precisamente en una de las fiestas establecidas por el Padre, y era precisamente Yom Kippur. Dice, será para ustedes día de reposo. Dice, en este día harán expiación por ustedes a fin de que queden purificados de todos sus pecados y estén limpios delante de Yahweh. Sabemos que la sangre de nuestro Mesías nos hace limpios, nos hace libres de nuestros pecados. Esa es una verdad. Pero que es un tiempo en el cual el Padre nos llama a una convocación para afligir nuestras almas y poder reconciliarnos con Él. Es un día que Él está preparando para su pueblo. ¿Cuántos entendemos eso? Porque dice la Escritura, vamos a Levítico 26. Es un día de convocación de ayuno. Yeshua ya pagó por nosotros, ya ha hecho que vengamos, y no significa menospreciar menos y hacer menos la sangre de nuestro Mesías y la sangre de nuestro Mesías. Estamos reconciliándonos con Él. Porque aún así, teniendo la sangre de nuestro Mesías, en muchas formas, tú y yo pecamos. Y para ello, voltea con la persona que está a tu lado, dile, hay que reconciliarnos. Es dar gracias por la salvación de nuestras almas, por algo que Él ya ha hecho. Vamos a Números, capítulo 29. Dice, versículo 6. Dice, además de los holocaustos completos del principio del maíz y de su ofrenda de cereal, dice, una ofrenda de cereal, dice, versículo 7, dice, el 10º día de este mes tendrán, ¿qué dice? Una santa convocación. Voltea con la persona que está a tu lado. Dile, el 10º de este mes de Tishri tenemos una santa convocación. El Padre nos convoca
a una santa convocación y a una reunión. ¿Para qué? Dice, primeramente para afligir nuestras almas, dice, no haciendo ningún tipo de trabajo laboral. Dice, como holocaustos completos en olor gratante a Yahweh, dice, ofrecerán un novillo y un cordero, 7 corderos de un año, dice, y serán sin defectos, su ofrenda será flor de harina, dice, 1/10 de flor. Vamos más adelante, Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Primeramente vemos, sabes que los tiempos, el tiempo pasa. Son 7 años, la escritura nos habla en el libro de Daniel que son primeramente 7 años de tribulación. 3 años y medio es conocido como la tribulación. 3 años y medio, los últimos 3 años y medio es conocido como la ira, supuestamente como la ira de Elohim. Y aquella persona que no tenga una relación con él y que no aflija su alma o que no está preparada, podríamos decir es una persona que no se irá. Porque cada una de las fiestas son cada fiesta es profética. Profética en el sentido de que cada una va a tener su cumplimiento y cada una de esas fiestas apunta al regreso y el retorno del Mesías. Cada una. Y precisamente la fiesta de Yom Kippur es un día para, hay gente que puede decir, ay, ¿para qué haces eso? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Y muchas a veces divisiones y todo lo que tú quieras. Pero es precisamente, antes de esto, es un tiempo en el que el Padre llama a una relación antes de ese tiempo del milenio. Antes del milenio podríamos decir que el Padre va a limpiar. Y dice la Escritura que todos nosotros vamos a compadecer delante del tribunal del Mesías. 3 fiestas o 3 grandes eventos cuando el shofar era sonado, era precisamente en la fiesta de Shavuot, cuando el shofar era sonado. El segundo sonido del shofar era en la fiesta de Yom Teruah. Y el último gran toque que abra al tiempo, o el último gran toque, que es el tiempo en el que Yahweh juzgará, es el tiempo precisamente de Yom Kippur. En el tiempo de Yom Kippur es un tiempo para llamar a ponernos a cuentas. ¿Cuántos entendemos eso? Y proféticamente cuando Él venga y cuando Él retorne, fíjate lo que dice Joel capítulo 2, versículo 1. ¿Estamos ahí? Dice, santifiquen, ¿qué dice la palabra? El ayuno. ¿Cuándo era usar el ayuno? ¿En este tiempo de qué? De Yom Kippur. Y significa santificar el ayuno. ¿Cómo tenemos que tener? Una relación con Él. No una malpasada, ¿ok? Una relación. Amén. Dice, santifiquen al ayuno, convoquen a asamblea, congreguen a los ancianos y a todos los moradores de la tierra de la casa de Yahweh Elohim, invoquen a Yahweh Elohim diciendo, versículo 15, ay de ese día. ¿Cuál de ese día? Cuando Yahweh vendrá y juzgará. Dice, pues cercano está el día de Yahweh y vendrá el despojo de parte de ¿quién? De Elohim. ¿Para qué nos llama ayuno? Para afligir nuestras almas, arreglar nuestras vidas y reconciliarnos con Él. Amén. Y es lo mismo que sucede en los tiempos finales. Joel lo declara de esta manera. Y vamos a Levítico capítulo 2, versículo Joel 2, dice, ahora pues, declara Yahweh, vuélvanse a mí con todo su corazón. Dice, con ayuno, con llanto y con lamento. Rasguen sus corazones y no, ¿qué? Sus vestidos. La palabra nos dice que nos convirtamos ¿de qué? De todo nuestro corazón. No a medias, sino de todo nuestro corazón. ¿Cómo tenemos que venir en este día? Primeramente con una sinceridad
como lo declara la palabra, preparando nuestras vidas, nuestros corazones para este tiempo, para este día martes, y sobre todo, en nuestras vidas, como dice la Escritura, dice, Yahweh dio voz, dice versículo 12, dice, ahora pues declara Yahweh, dice, Yahweh dio voz delante de su ejército, porque enorme es su campamento y poderoso el que ejecuta su palabra. Porque grande y muy terrible es el día de Yahweh. ¿Cuál es el grande y terrible día? Cuando Yahweh juzgará a las naciones. Y dice, ¿quién lo podrá soportar? Dice, ahora pues, declara Yahweh, vuélvanse a mí con todo su corazón, con ayuno, con llanto y con lamento. Dice, rasguen sus corazones y no sus vestidos. En otras palabras, Yahweh no desea sacrificios externos. Lo que Él desea es nuestros corazones. No algo que yo pueda ofrecer, algo externo, sino mi corazón. Dice, rasguen sus corazones y no sus vestiduras. ¿Cómo? Con lloro, con lamento. Es en un tiempo de ayuno, es un tiempo de estar en una reconciliación con el Padre, en un tiempo de intimidad, y que en este día, ¿verdad?, el Padre nos dé el entendimiento y el discernimiento, y que podamos ver y entender las áreas donde tenemos que cambiar y hacer cambios para reconciliar nuestras vidas con Él. Porque dice Isaías capítulo 58, dice, porque este es el ayuno que yo escogí, en el que liberes las cargas del oprimido, dice, en el que liberes las cargas del que está en opresión, dice, ese, dice la palabra, es el ayuno que yo he escogido. No es el ayuno que uno imponga, no es el ayuno que yo decido poner, es el ayuno que Él ha establecido, como Él lo ha mandado. Amén. ¿Cuántos nos vamos a preparar para este tiempo? Amén. Y ese tiempo de ayuno de Yom Kippur habla de ese tiempo de Isaías, habla de Yom Kippur. ¿De qué manera estarnos preparando para este día? Pero verdad, ya sabemos y estamos siguiendo las indicaciones, y que el Padre nos ayude, ¿verdad? Gracias al Padre que Él ha derramado la sangre, que la sangre de su Hijo ha sido derramada sobre nuestras vidas, y que tenemos perdón de pecados. Pero que tal y como dice la Escritura, ¿verdad?, es una santa convocación, y dice, es estatuto perpetuo. En el otro Levítico dice, donde quiera que habiten, no importa donde quiera que tú, dice, y me gusta que dice, donde quiera que habiten. ¿Dónde habitamos nosotros? En el lugar de Texas, en Bronzeville, en un lugar allá hacia un lado, allá casi en la frontera. Dice, no importa, donde quiera que habiten, será un día de convocación para ustedes. Gracias, Padre, ¿verdad?, que estamos dentro de sus pactos y que Él nos llama a esa santa convocación, ¿verdad? Y estemos preparándonos de igual manera, estemos preparándonos con nuestras ofrendas para el próximo domingo. Dice la Escritura, dice Deuteronomio capítulo 16, dice, 3 veces al año se presentarán tus varones delante de ti, no con las manos vacías, sino como Yahweh tu Elohim te haya bendecido. Dice, de esa manera vendrán y se presentarán delante de Yahweh, ¿verdad? Es una ofrenda que venimos, podríamos decir, ni quiero decir especial, es una ofrenda que el Padre nos ha mandado, en el cual nos manda presentar en ese día. Y no es, dice, es conforme Yahweh te haya bendecido. Si Yahweh me ha bendecido mucho, bendecidamente doy delante del Padre, y si no es conforme el Padre me haya dado, pero es un estatuto, como dice la palabra, perpetuo a través de nuestras generaciones, en el tiempo que el Padre ha señalado, en el tiempo que tú y yo lo hacemos y venimos delante de Él. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora y en este tiempo. Padre, te pedimos que seas preparando y que seas quien prepare, Padre, nuestros corazones para este día, Padre, para Yom Kippur. Que podamos, Padre, preparar nuestras vidas y nuestros corazones delante de ti en este ayuno, Padre, en el que podamos afligir, Padre, nuestras almas. Padre, no simplemente nuestros cuerpos, sino que aflijamos, Padre, nuestras almas, aún con lloro, Padre, con lamento, Padre,
y con clamor delante de ti. Padre, en el que seas tú, Padre, obrando en nuestras vidas. Y que seas tú, Padre, mostrándonos en aquellas áreas, Padre, en las que tenemos que tener cambios. Y aún en aquellas áreas, Padre, que debemos de corregir en nuestras vidas. Que podamos, Padre, venir todos y que podamos, Padre, ser obedientes, Padre, a tu voz. Tu palabra dice que las ovejas, Padre, escuchan la voz de su pastor, Padre, y que seas tú, Padre, llamándonos en esta hora, Padre, y en este tiempo, y que cada uno pueda tener ese oído, y que pueda, Padre, escuchar, Padre, la voz tuya, y que podamos reunirnos, Padre, en asamblea y en santa convocación, todos juntos, Padre. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Yeshua, y todos decimos amén. Con tus manos alzadas. Amada congregación, que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te proteja. Que Yahweh incline su rostro a ti y ponga sobre ti y sobre los tuyos de su shalom. Yevarejeja, Yahweh beyishvereja. Yaer Yahweh panabeleja, dijuneja. Yesad Yahweh panabeleja, beyashen leja, shalom. Beshen, Yeshua HaMashiach. Padre, bendice, Padre, en esta hora, Padre, la vida de cada uno de tus hijos, y que tal y como tú has mandado, Padre, en tu palabra, Padre, tu palabra dice que de esta manera pondríamos tu nombre sobre los hijos de Israel y tú los bendecirías. Padre, de esta manera, Padre, yo sello, Padre, tu bendición y tu nombre, Padre, sobre la vida de cada uno de tus hijos, sabiendo, Padre, que eres tú quien bendecirá grandemente, Padre, a cada uno de ellos. Llévales en paz, Padre, y en shalom, que de la misma manera que han llegado hasta este lugar, retórnales, Padre, en paz y en shalom, Padre, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén.